Hermanos, estamos en el capítulo 5, que en realidad forman una sola visión, la segunda visión que tiene el escritor de este libro, aquí en Apocalipsis. Recuerden ustedes la primera visión, antes de enviar las cartas o los mensajes a las iglesias, fue la de el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en el centro de los 7 candeleros de oro. Y a partir de allí, ¿verdad?, tomamos la idea de que Cristo glorioso está presente en la tierra, en la vida de su iglesia. Pero en esta segunda visión, que comienza en el capítulo 4, hermanos, tiene 2 escenas. En la primera escena, que es todo lo que se relata el capítulo 4, es una escena nada más, parte de la escena de esta segunda visión. Juan ve a un trono y a alguien sentado en el trono, es el trono de Dios. Ve 24 tronos y 24 dignatarios, 24 ancianos, 24 poderosos sentados en esos tronos. También ve 4 seres vivientes, y ya explicamos todos los detalles, ¿verdad?, que se unen en adoración al Dios creador. Recuerdo haberles dicho que el capítulo 4 nos enseña toda una teología del poder. El poder está al servicio de la vida. El poder solamente le corresponde a Dios. Dios lo tiene y Dios delega el poder a toda forma de autoridad. Pero lo que está más cerca de Dios, diríamos del corazón de Dios, no son los poderosos, sino toda forma de vida. El poder debe estar al servicio de la vida. Y Dios gobierna, Dios ejercita su gobierno, su poder, bajo el signo de su gracia, decíamos. Eso nos recordado por el símbolo del arco iris. Dios ejerce su poder bajo el signo de su gracia. En el capítulo 5, hermanos, está la segunda escena. Ahora, si en la primera escena el centro lo ocupaba el trono y el que está sentado en el trono, en esta segunda escena los reflectores se mueven hacia un personaje muy interesante. Juan oye primero, después de que comienza a mover sus ojos, diríamos sus ojos, conforme comienza a mover su mirada, ve que en el trono está sentado, el que está sentado en el trono tiene en su mano un rollo con 7 sellos. Y Juan se da cuenta que nadie puede desatar los sellos, romper los sellos y abrir el rollo y leerlo. Y aquel hombre que está ahí, ¿verdad?, aquel ángel, le dice, es que nadie hay digno, nadie es digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir los sellos, de leer el rollo. Pero justo cuando Juan está llorando, justo cuando Juan está llorando, oye una voz que dice, no llores, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Eso ya lo oímos, lo analizamos el martes pasado. No llores, palabras de consuelo. He aquí el león de la tribu de Judá, el vástago o la raíz de David, ha vencido. Y inmediatamente Juan dice, al oír aquellas palabras, voltea a ver de quién están hablando, pero en lugar de ver al león, ya decíamos el martes pasado, en lugar de ver un león, Juan no ve un león, ¿verdad? Ve un cordero, y lo ve como degollado, es decir, un cordero sacrificado, un cordero sangrando. Pero lo interesante es que Juan lo ve de pie. Es decir, degollado, pero vivo. Y obviamente, ¿verdad?, está haciendo referencia a la persona de Jesucristo, el crucificado, el muerto, pero el que también fue levantado, fue resucitado por el poder de Dios. Bien, ahí está, hermanos, el centro de esta segunda escena.
Se movió, los reflectores se movieron del centro del que está sentado en el trono. Ahora comienzan a iluminar al Cordero como degollado. Pero justo entonces, hermanos, si vamos siguiendo la imagen de Juan, justo entonces el Cordero comienza a caminar, se acerca al trono y alarga su mano y toma el rollo del que está sentado en el trono. Esta es una imagen muy bonita. Y inmediatamente cuando el Cordero toma el rollo, y vean ustedes, tiene la forma de un bastón de mando, decíamos. El rollo tiene la forma, no es un libro como nosotros lo imaginábamos, cuadrado, ¿verdad? Un librito, como si fuera una Biblia. Es un rollo, como si fuera un cetro. El cetro está en las manos de Dios, en la mano derecha de Dios. Pues el Cordero toma. Y hay una transmisión de poderes, decíamos. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, entrega al Cordero aquel cetro o aquel libro sellado con 7 sellos. ¿Vienen descansados, hermanos? ¿Descansaron suficiente? ¿Algunos demás? Hemos estado tratando de decirles, ¿verdad? De insistirles, les he insistido en la necesidad de usar nuestra imaginación. En los estudios pasados les he dicho, hermano, imaginemos. Y otra vez hoy vuelvo a decirle, estas escenas no surten tanto efecto si no nos metemos ahí, hermanos. Esta es una de las recomendaciones cuando se lee la Biblia. Hay que meternos, hermanos, en la escena. Hay que llegar como espectadores curiosos, pero no solo a oír la letra de lo que se está escribiendo, sino a captar lo que se nos está describiendo. Y esto se llama estimular nuestra imaginación. Así que yo les invito nuevamente, no sé si escucharon la lectura, hermanos. ¿Recuerdan algún detalle así de lo que leyó la hermana Doris? De estos versículos del 8 al final del capítulo 5, 8 al 14. A ver, quiero decirles, no lo lean, díganme qué se les quedó. Y sean sinceros, si alguien dice, bueno, la verdad, oí que la hermana estaba leyendo, pero no le puse atención. Hermana Elba, justo en el momento, diríamos, de que Dios le entrega a él, fíjense bien, todo el poder, en ese momento hay un acto de adoración, ¿verdad? Los 24 ancianos, más los 4 seres vivientes, se unen, un coro. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada una adoración antifonal? Primero un cuarteto, los 4 seres vivientes, y luego respondieron los 24 ancianos. Bueno, aquí se unen en un coro, 28 voces están adorando al Cordero. Se incorpora a la creación, todo lo creado, toda forma de vida, todo lo que respira, como dice el Salmo 150. Toda la creación también se suma. ¿Qué más? ¿Qué más ven en esta escena, hermano? Las copas de oro. ¿Qué tienen las copas de oro? Incienso. Y en el libro de Apocalipsis dice, representan, lo dice, eso sí lo aclara Juan, el incienso son las oraciones de los santos, de los fieles. Un lenguaje muy interesante. ¿Qué más, hermanos? Ya he llevado varias cosas varios detalles de esta escena. Arpas, muy bien. Instrumentos de cuerda. Probablemente hoy conoceríamos como guitarras, ¿verdad? O alguna especie de instrumento de cuerda portátil. O arpas más sencillas, ¿verdad? No de esas enormes arpas, sino arpas que pueden cargar en sus manos. Hay arpas. Muy bien. ¿Cómo suena un arpa, hermano? Muy bonito. ¿Ya la escucharon? ¿Escucharon las arpas ahorita que leíamos? ¿O nada más leyeron que decía que hay arpas? Pero hay música en el cielo, hermano. Si se preguntaran qué cosas que hay aquí en la tierra habrá también en el cielo, bueno, por lo menos música va a haber. Gracias a Dios, hermano. Bien, ¿qué más detalles nos faltan? Se hace al final un coro
Millones de voces. Primero eran 4, luego 28. Luego ahora son millones, millones. Yo no sé cómo se podría oír un coro, hermanos, así. Yo creo que al oírlo estallaría nuestro corazón, ¿verdad? Se nos pondría la piel, como decimos, de gallina, ¿verdad? Una emoción, ¿verdad? Juan está ahí presente, tiene toda esta visión. Tiene esta visión, está presente. Juan está emocionado. Juan está emocionado. Juan oye. ¿Hay algo que oír acá? Sí, los cantos. Juan ve. Hay muchas cosas que hay que ver acá, ¿verdad, hermano? ¿Y Juan, será que huele algo? Fíjense qué interesante es la imaginación, hermanos, porque a veces, ¿cómo huele este incienso, hermano? Aquí en la iglesia no quemamos ningún incienso, ¿verdad? Algunos quisieran que, aunque sea para ahuyentar los zancuditos, ¿verdad? ¿Saben ustedes que en la adoración del pueblo de Israel había incienso? Se quemaba incienso. ¿Qué significa el incienso, hermanos? ¿O qué? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cómo era el incienso este? Estamos hablando del olor. ¿Cómo creen ustedes que era el olor? Por eso es bueno leer la Biblia. Estamos invitando a volver a inscribirse al plan de lectura bíblica en este año, hermano. Y desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda una aventura, hermanos, leer toda la Biblia. No sé si a alguno se le hace una tarea demasiado pesada, pero yo les dije la vez pasada, hay personas que han leído la Biblia durante años, una vez por año, ¿verdad? Muchas veces. Y cada vez que pasa uno por algunos textos, por algunos libros, hay detalles que no había captado nunca en las lecturas anteriores, las veces anteriores, y ahora se acumula. Allá en el libro de Éxodo, hermanos, aparece esto del incienso. Se debería quemar el incienso en el templo o en el tabernáculo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes deberían quemar incienso. Había un altar entre los utensilios del templo que se llamaba precisamente el altar del incienso. Los sacerdotes usaban estas incensarios, así se llama la palabra, el incensario en forma de tazón, ¿sí? Por aquí se dice copas, pero algunos de ustedes rápidamente, copas creen es la forma tradicional de una copa que conocemos, ¿verdad? No, aquí era la idea de un tazón, de un incensario, de un recipiente ahondado para transportar incienso. Y Dios pide que sea un incienso exclusivo, hermanos. Lean Éxodo y van a encontrar que Dios dice que solo a Dios, solo a Él se le debe quemar ese incienso. Y solo en el templo o solo en la tienda del encuentro. No se puede usar ese incienso ni siquiera para fabricar perfumes personales. Y no solo eso, en el templo no podían usar cualquier otro aroma, cualquier otro perfume, más que el incienso que Dios recomienda. Es decir, Dios le da a Moisés incluso la fórmula de ese perfume, de ese incienso. ¿Saben, hermanos, qué significa? Ese olor era único, hermanos. Demasiado agradable y único. Algunos autores que escriben sobre esto dicen que era una mezcla de 13 combinaciones, una combinación de 13 fragancias. No 7 machos, ¿verdad? 13 fragancias, ¿verdad? 13 fragancias exclusivas, traídas de Egipto, traídas de Persia, traídas de la India, traídas de todas partes del mundo conocido. De todas partes se tomaba un componente, 13 componentes en una fórmula, en una combinación especial. Ese era el incienso que se le quemaba a Dios solamente para Él. Hermanos, debió haber sido muy agradable, porque Dios prohíbe y dice que nadie debe usar en uso común y corriente ese perfume. Nadie, solo de Dios. Así que estamos viendo
¿Cuántas cosas estaban afectando los sentidos de Juan? Está en éxtasis, está en el espíritu, nos dijo ya, cuando tiene estas visiones. Pero Juan está oyendo, Juan está viendo, Juan está percibiendo aromas. Quizás, hermanos, este pasaje nos ayude a entender por qué los salmos, como el Salmo 27, habla de que entrar en el templo hemos venido a contemplar a Dios en la hermosura de su santidad. No sé si ustedes habían pensado en esa idea, contemplar a Dios en la hermosura. La palabra es belleza, hermanos. Y estamos hablando aquí del valor de lo estético. A veces parece que quisiéramos decir que a Dios lo más feo, o la vida religiosa es lo más feo, lo más aburrido. Pero la Biblia está total desacuerdo con eso. Los valores estéticos forman parte de nuestra vida como creación de Dios. Y si a alguien le gusta lo bello, lo bonito, nada en contra, ¿verdad? Es parte de nuestra creación de Dios. El orden, los colores. Y yo creo que si debería haber un lugar bonito, hermoso, debería ser el santuario del Señor. Porque estimula el valor, ese valor que todos los seres humanos tenemos por lo hermoso, por lo estético. La música, los adornos, sin caer, ¿verdad?, en que porque está bonito el templo, por eso es que llega gente. No, llegamos porque todo lo demás responde a la hermosura del que está presente aquí. La hermosura de la santidad de nuestro Dios. Eso no quiere decir que en los lugares donde no haya suficientes recursos para construir un santuario con todos los adornos necesarios, Dios no está ahí, ¿no? Eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Que Dios le dice a David cuando quiere construir el templo, y cuántos años anduvimos en el desierto, en aquella tiendita, en aquella casa de campaña, dice Dios. ¿Cuándo les pedí yo casa? ¿Cuándo les pedí yo templo? Dice. Pero David quiere y Salomón lleva a cabo la obra de construir aquel hermoso templo que se consideraba una de las maravillas del mundo antiguo. Bien, es muy importante, hermanos, que seamos afectados entonces por esta visión que nos dice, ¿verdad?, de una forma muy hermosa, de una forma muy plástica, muy clara, que si hay algo hermoso es estar en la presencia de Dios, hermano. Si hay algo bello es estar en donde Dios está. Bien, el Cordero toma el cetro, hermanos. Y en ese momento dice que se le da la adoración a Él, ¿verdad? Yo le decía el martes pasado que este pasaje de Apocalipsis sería un excelente pasaje para apoyar la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y si hay un texto, ¿verdad?, uno de los textos que nos puede ayudar sería este. Porque primero la adoración se le da al que está sentado en el trono, al Dios creador. Pero vean, en este momento, los mismos que adoraron al que está sentado en el trono, ahora adoran, dice, y arrodillados. Es una manera elegante, pero descriptiva de decir, el Cordero también es Dios, Jesucristo es Dios, que es parte de la doctrina cristiana acerca de Jesucristo. A Él se debe honra, gloria y alabanza. ¿Por qué se le da alabanza al Cordero, hermanos? ¿Por qué se alaba? ¿Por qué se adora al Cordero en esta escena? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Es digno. Esa es la alabanza. Él es digno de recibir la alabanza. ¿Pero por qué? Fíjense bien que no dice porque tú existes con Dios desde la eternidad. No están basándose aquí en la eternidad de Jesucristo. Dice porque fuiste inmolado, por derramar tu sangre, por habernos rescatado a precio de sangre. Por eso es digno el Cordero. Me gusta, hermanos, porque está diciendo que la historia está en las manos de Dios Todopoderoso. Eso ya lo señalamos el martes pasado. La historia, hermanos, tiene sentido y tiene rumbo. La historia humana tiene propósito, tiene meta, está en las manos de Dios.
A eso se le conoce como la providencia divina. Sí han oído hablar, ¿verdad?, de la providencia divina. Todo sucede porque encaminado a un fin, y en su providencia Dios hace que todas las cosas caminen o ayuden hacia conseguir su meta, su propósito. Pero en este pasaje nos dice que la historia tiene sentido en las manos del Cordero. Esto es muy bonito. Cristo Jesús se le da la misión, fíjense bien, en este pasaje nos dice que Dios creador le da a Jesucristo, su Hijo, la misión de recuperar lo que se había echado a perder de la historia. Vamos a usar la palabra ya que estamos hablando de valores estéticos. Lo que el pecado había afeado, si entendemos la palabra, afear, lo que había hecho feo el pecado, lo que había vuelto feo, lo que le había quitado de hermoso el pecado a la creación de Dios, el Cordero se lo va a regresar. Esto es lo que está diciendo Juan. El Cordero tiene la misión de regresar la creación a los propósitos originales de Dios. La historia está en clave ahora. La clave de la historia es Jesucristo. Él tiene la misión de conducir todo otra vez a la meta de los propósitos eternos de Dios. Y finalmente la historia va a desencadenar según lo que Dios se había propuesto. Pero muy importante, ¿verdad? Muy importante saber leer la historia en Jesucristo, en clave Jesucristo diríamos. Si hay una manera de leer la historia sería en clave. Dice la Escritura, ¿verdad?, que cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo esto, hermanos, si ustedes han leído el libro de Éxodo, todo esto está en el libro de Éxodo. Todo esto nos debe recordar el libro de Éxodo. A ver si ya recordamos algo. Dice que entonaron un cántico nuevo. ¿Dónde hay un cántico en el libro de Éxodo? Después de la salida de Egipto, cuando han cruzado el Mar Rojo, después del acto poderoso de liberación de Dios de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan que Moisés y su hermana María entonan eso? Si ustedes quieren buscar, creo que es el capítulo 15 de Éxodo. Ahí está el cántico de Moisés. Celebran ese cántico. Se vuelven poetas, hermanos, de repente. Moisés y María componen un cántico nuevo. El libro de los Salmos, en varios de los Salmos nos invita que cantemos un cántico nuevo a Dios. En el libro de Isaías se habla también de que los redimidos van a traer en sus bocas un cántico nuevo. Y aquí, en esta imagen, en esta escena que está viendo Juan, oye que aquella multitud está cantando un cántico nuevo. ¿Qué significa el cántico nuevo, hermano? ¿Cómo lo hemos entendido? ¿Cómo lo expresan ustedes? ¿Cuál es el sentido del cántico nuevo? Cántico de victoria. Cada vez que Dios actúa trayendo liberación a su pueblo, el pueblo de Dios celebra la victoria de Dios. ¿Por qué nuevo? ¿Por qué se dice cántico nuevo? Porque Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Dios es el que ha dicho que el mundo no va a quedar como parece que están todos. Él todavía, donde parece que no hay remedio, Dios dijo todavía en Jerusalén se van a casar personas, todavía van a haber ancianos que mueran de muchos años, todavía van a haber voces de niños, todavía va a haber celebración de fiestas en Israel. ¿Se acuerdan que lo dijo cuando todo el mundo estaba en el cautiverio y habían pasado años y años y parecía que el pueblo de Israel iba a perecer en el exilio? Dios, a través de su profeta, le dice, todavía, profeta Zacarías, Dios todavía va a levantar a su pueblo. El que parece haber desaparecido, porque el tronco de David, el tronco de Isaí quedó cortado, casi talado,
pero de ahí va a surgir un germen, un vástago, un retoño, un renuevo. Todavía se va a levantar el pueblo de Israel. Y cuando Dios promete que va a hacer nuevas cosas, el pueblo de Dios responde a la novedad de la acción de Dios. Vean qué interesante. El cántico nuevo es respuesta a lo nuevo que Dios está haciendo, pero también es una celebración anticipada de lo nuevo que Dios ha prometido hacer. Y por eso aquí Juan está diciendo que Dios todavía no ha terminado, hermanos, con este mundo. Y es un bonito mensaje. Dios todavía no ha terminado. Cuando ustedes leen algunas, ¿cómo le podemos llamar? Pronósticos de los científicos, de los astrofísicos, gente que se dedica a considerar el universo entero, dicen que nuestro sistema solar está en una fase, que nuestro sol ya está en una fase también de edad, ¿verdad? Y que va a morir un día. Y el sistema solar va a sufrir muchos cambios. Si ustedes empiezan a oír todo eso, parece como que el mundo ya no tiene remedio, el universo no tiene remedio. Pero Juan dice, Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y los fieles, el pueblo de Dios, está invitado a celebrar y a cantar que tenemos un Dios que hace nuevas todas las cosas. Esa es la razón de por qué aparece aquí la imagen del cántico nuevo. Ese es un contacto, hermanos. Aquí hay un contacto entonces con el Éxodo. ¿Qué otro contacto ven aquí ustedes en este pasaje con el libro de Éxodo? ¿Será que vamos a estudiar Éxodo después de Apocalipsis? ¿O debimos haber estudiado primero Éxodo y después Apocalipsis? ¿Qué les parece cuando se menciona la sangre aquí? La sangre del cordero. ¿Les recuerda algo? Esto en el libro de Éxodo se menciona también la sangre, la muerte de los primogénitos, pero más la sangre del cordero con que se pintaron los dinteles de las puertas, y cuando pasó el ángel exterminador y veía las puertas marcadas con esta sangre, allí no entraba. De tal manera que ni una sola persona del pueblo de Israel sufrió muerte, pero sí hubo muerte en todos los hogares de los egipcios, incluyendo la casa de Faraón. Faraón se consideraba hijo de los dioses, y el primogénito de Faraón, ya no digamos, ¿verdad?, era el que iba a reinar después de él. Pues Dios le dice, yo soy el verdadero Dios. Y no solo murieron los primogénitos, sino el primogénito, el heredero al trono de Faraón, también muere. Pero de los israelitas, nadie. Dice el libro de Éxodo, porque con la sangre del cordero que se comió en la noche de Pascua, se untó los dinteles, los marcos de las puertas, y eso trajo liberación. La palabra Pascua viene de una palabra hebrea que significa pasar por alto, brincarse. Prácticamente por eso se llama la fiesta del brinco, diríamos, ¿verdad? Porque el ángel se saltó las casas donde había sangre. La sangre que trae redención, la sangre que libera. Bien, ya hay otro contacto con el libro de Éxodo. Vean por qué es bueno entonces conocer la Biblia. Otro contacto más con el libro de Éxodo. A ver, ¿quién lo descubre, hermano? Ahí hay otro contacto más. Yo sé que lo tiene, ¿verdad? Ahí lo tienen. Está a punto ya de que lo digan. Este pasaje tiene mucho contacto con el libro de Éxodo. Ya vimos la sangre, vimos el cántico nuevo. ¿Hay algo más, hermano? La mitad, dijo la hermana Raquel. Ya nos halló. La mitad ya lo dijo, ¿verdad? Falta una partecita nada más. 2.5 vamos, ¿verdad? Falta 0.5 nada más. ¿Cuál es el acto más grande de Dios en el Éxodo, hermano? ¿En qué consistió el gran acto de Dios? La gran maravilla de Dios en el libro de Éxodo. ¿Cuál es lo más maravilloso? Salvación, liberación de su pueblo. No, nos estamos quedando cortitos, hermano. Sí es cierto, eso es cierto, pero estamos quedando a deber, ¿verdad?, al relato. Lo grande que Dios hizo no solamente fue sacar al montón de esclavos egipcios, israelitas que estaban en Egipto. Dios no solamente se muestra grande en abrir el mar, en conducirlos, sino en que les hace una promesa.
ustedes se van a convertir, fíjense bien, en reyes y sacerdotes. No es cualquier cosa, hermano. A veces nos sorprenden los relatos y cuando lo leemos, ahí está en la Biblia. Cuando leen la carta a los Efesios, el apóstol Pablo va a decir que estando muertos en nuestros delitos y pecados, fíjense bien, estando en Egipto diríamos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero no se queda ahí. ¿Qué más dice Efesios? Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es tremendo, hermano. Una cosa es ayudar al oprimido y otra cosa es elevarlo a una posición de entronamiento o de exaltación. Dios levanta al que está hundido, pero no lo deja en lo plano, lo pone hasta en lo más alto. Ese es trabajo de Dios. Esta es la gran obra de salvación. Por eso yo le decía que no nos quedemos solamente en la cruz, porque el proyecto de Dios no es solamente haber pagado por nuestros pecados. Pagar por nuestros pecados es redención para exaltarnos juntamente con Cristo. O sea, todavía falta en el proceso completo, todavía falta. Ya fuimos justificados, seremos santificados, pero Pablo dice en Romanos 8, seremos glorificados, dice. Todavía falta ese punto. Y aquí estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Dios dice, Jesucristo los redimió, pero ahora el pueblo de Dios ya no es de Israel, fíjense bien. ¿De dónde se conforma el nuevo pueblo de Dios? El nuevo Israel se va a formar de toda tribu, lengua, linaje, nación. Es decir, ahora en el mundo entero Dios va a jalar en Cristo Jesús a su pueblo. Y no solamente los va a rescatar, sino los va a formar un reino de sacerdotes. Y eso es lo que a mí, hermanos, me inquieta mucho. Lo he estado predicando últimamente y espero que Dios me dé la capacidad para expresarles a ustedes esta verdad. Dios no quiere liberarnos solo por el beneficio de sentirnos bien. Dios nos libera de una enfermedad, pues para que te sientas bien. Dios te libera de un problema, pues a quién le gusta tener problemas. Dios nos libera con un propósito, hermano. Dios le dio a Israel misión. Les dio liberación, pero les da misión. Ustedes van a ser un reino de gente que ayude a reinar a Dios en el mundo. Esta es una teología política, hermano. Dios está pensando que lo que el mundo necesita es no solo redención, sino gobierno de gente justa. La iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos misión, hermanos. No es recibir el beneficio. Yo sé que así nos acercamos a Dios en medio de una necesidad, en medio de un problema. Pero cuando vamos entrando al plan de Dios nos damos cuenta, Dios no solamente te quiere salvar a ti, Dios quiere salvar a todo el mundo. Y el que entra en el plan de Dios también recibe el llamado de convertirse en luz para otros. Yo les dije el domingo, Lucas 10, Jesús no solo llamó a 12, llamó a 70 y los envió a todas las ciudades. La obra de Dios necesita o requiere de la colaboración de los redimidos. Ese es el plan de Dios. Salvarnos con un propósito, convertirnos en agentes también de salvación. Hay un texto muy bonito, creo que todos lo sabemos de memoria, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirido es redención, pueblo redimido por Dios. Pero vean al final, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay duda, ¿verdad? Es clarito, ¿verdad? Salvación incluye misión. Llamados para servir al reino de Dios. Y yo les decía el domingo, hermanos, yo no concibo el trabajo de la iglesia
el ver a la misma gente todo el tiempo en el mismo lugar. Yo mismo pediría mi renuncia, hermanos, ¿verdad? Si pasan años y yo veo a la misma gente en el mismo lugar, no tanto sentada en la misma banca, pero en el mismo nivel, ¿verdad?, de vida cristiana. Le digo, bueno, no estamos haciendo nada. La iglesia es como la escuela donde se perfecciona a los santos para la obra del ministerio, dice Efesios. Y para eso Dios dio apóstoles, evangelistas, profetas y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La tarea de la iglesia no es acomodarnos, qué bonita comunidad, qué bonito compañerismo, qué bonito cantarle a Dios y venirle a pedir ayuda para nuestros problemas. ¿Y la misión? ¿Dónde dejamos la misión, hermano? Por eso decía aquellos predicadores, hemos vuelto de la gran comisión, la hemos convertido en la gran omisión, ¿verdad? ¿Cuándo nos cae a nosotros esta verdad? Allá en la adoración del cielo, Juan está viendo que se le adora al Cordero porque Él redimió, rescató, pero convirtió, tomó a esa gente sin rumbo, a esa gente sin valor y las convierte en reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Eso es grande, hermano. Esa es la salvación de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermano Jorge. Y por eso el Señor Jesucristo claramente enseña cuando habla a sus discípulos, Sermón del Monte, capítulo 5, verso 13 de Mateo, ustedes, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la iglesia, los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, dice, en otras palabras, pero si la sal no sala, ¿para qué queremos sal? ¿O para qué sirve la sal si ya no sala? Lo único que sirve es para tirarla, dice. Y esa es una imagen de juicio. Tírenla, dice el Señor Jesucristo, y que la pise la gente, como si fuera tierra. No hay diferencia. La sal tiene que cumplir su propósito. ¿Para qué nos redimió el Señor, hermanos? ¿Para quitarnos lo feo o las cosas feas de nuestra vida? Nos redimió, hermanos, como un trofeo de su poder, de su gloria, pero para incrustarnos en una nueva humanidad que está trabajando para alcanzar a toda la humanidad. Hermano Gilberto, perdón. Así es, hermano. Y gracias, ¿verdad? Porque a veces para algunos que hemos crecido con la Biblia y con el texto bíblico, parece muy lógico, ¿verdad? Pero alguien podía confundir, ¿verdad? Que cuando dice que guarden las cosas, que la metan en una caja, ¿verdad? Que es todo lo contrario, que las pongan en práctica, que las obedezcan. ¿Cómo cambiaría, hermanos, nuestra vida cristiana si nuestra adoración la tuviéramos con esa emoción que tiene Juan? Ver que millones están adorando al Cordero porque dio su vida para redimir y para que eso que parecía inservible, feo, ahora se convierta en reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Pienso que saldríamos nosotros acá diciendo, como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Envíame a mí. Yo lo he dicho, ¿verdad? La verdadera adoración transforma. El verdadero culto no termina cuando termina el momento de adoración, porque de aquí salimos y Dios nos manda a salir al mundo. Ahí está, continúa el culto a Dios, el servicio, la adoración a Dios. Pero aquí nos inyectamos de esa imagen hermosa, el Cordero, Cristo Jesús. Fíjense bien, me gusta el pasaje de Isaías 53 cuando dice que le veremos sin atractivo. Y luego dice, desechado de los hombres, experimentado en quebranto. No hay parecer en él. Está hablando de Jesús, el profeta Isaías. No hay parecer en él, no hay hermosura.
porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa imagen que habla de exactamente de lo grotesco, de lo feo que convierte el pecado, Cristo lo llevó para quitarlo de en medio. Ahora, esa gente que había sido maltratada, disminuida, torcida, afeada por el pecado, Cristo la viene a hacer hermosa, hermanos. Esa es la gran noticia del cristianismo. Dios la hace hermosa porque la llevó al nivel de exaltación y reinaremos con Él. Esa es teología política, hermano. Reinaremos con Dios. El mundo no va a terminar como parece que está. Los cristianos somos los llamados a llevar adelante en nuestra vida cotidiana la adoración celestial. Hermana Elba, ¿tenía alguna pregunta, alguna participación? Muy bien. Y como yo le he dicho y lo dije hace unos domingos, ¿verdad? No todo, el domingo pasado apenas, no todo llamado es a ser pastor. No todo. Pero nosotros teníamos que preguntarnos. Hace algunos años conocí a un señor que se dedicó a las ventas, vende seguros, se hizo rico, muy rico, millonario. Tiene una casa enorme en la Ciudad de México, oficinas en varias ciudades del país. Pero él dice que su sueño es que en unos años más, decía en ese tiempo, ya acomodé a mis hijos, ya pues como de eso se dedica, ya tienen su seguro de estudios. Dice, quiero poner un orfanatorio, dice. Años y años él está ocupado en ese proyecto. Dice, y todas las ganancias que tengo se van a ir para allá, dice. De hecho, dice, ya tiene algún tiempo que me he empezado a alejar de todos los negocios. Estoy quitándome y me estoy enfocando en esto. Siento que es la pasión de mi vida, dice. Bueno, uno puede decir, y a veces nosotros soñando con llegar a ser ricos, ¿verdad? Cuando ellos dicen, eso fue una forma, pero el llamado de Dios trasciende y eso se va a servir para otros. Cuando todos nos convirtamos, digamos, Señor, bueno, ¿y para qué sirve mi vida, verdad? Yo platicaba con un hermano ayer y hoy, un compañero pastor que está pasando momentos difíciles en su ministerio, se ha quedado suelto, lo han dejado solo. Y me dice, hermano, he hecho amigos, dice, en el pastorado, y uno de ellos me dijo, hace poco le acaban de dar un puesto en el gobierno del estado. No te preocupes, dice, vente conmigo, vas a ser mi secretario particular. Y dice, hermano, eso significa un estado económico buenísimo, dice. Este tipo de gente quiero tener cerca, le dijo este hombre. Pero él dice, hermano, no me veo en trabajándole al gobierno. No me veo en el negocio. Porque yo sé hacer algunas cosas y fui gerente de una tienda antes de ser pastor. No me veo ahí. Dice. Por más que veo la necesidad de mi familia y de mis hijos, dice, yo lloro, dice, porque no me veo sino sirviendo al Señor. Me dice. Y yo creo que ese sería el efecto, ¿verdad? Cuando uno, como dice Jeremías, cuando Dios te habla, ¿quién puede callar esa voz, verdad? Ese fuego en tu ser. Una de las imágenes que aparecen aquí, hermanos, el incienso, ¿verdad? Que además de su agradable olor en el cielo huele a perfume, hermanos. El cielo no solamente es bonito, el cielo es agradable. Pero la pregunta es, ¿y de dónde llega ese olor agradable del cielo, hermano? ¿De dónde? Dice que el incienso son las oraciones de los santos. A veces pensamos que lo único bonito es el cielo, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? No. Allí también está la presencia del pueblo de Dios. Sus oraciones se respiran. Dios las recibe como olor grato. Dios quiere recibir, hermanos. Ya lo vamos a ver en el capítulo 8 y lo hemos platicado acá. Dios
le agrada. El cielo se engalana, se embellece, se aromatiza, usando esta imagen, con las oraciones del pueblo de Dios. Así que Juan nos está invitando, hermanos, a reflexionar con esta visión, a que Dios creó las cosas hermosas, hermanos. Ahora, el pecado destruye, el pecado distorsiona, el pecado afea, hermanos. Por eso el culto público, el culto de adoración, hermanos, no es un compromiso para que no me den de baja de miembro. Eso pienso que sería lo peor que podríamos hacer, venir por costumbre, por obligación, ¿verdad? El culto público representa la manera de estar en contacto con esta visión. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hemos venido a ver a Dios en la hermosura de su santidad. Estamos llenos todo el tiempo de imágenes feas, hermanos. Oímos noticias de injusticia. En casa tenemos a veces, personas que nos rodean con problemas, como decía el hermano Freddy, ¿verdad? Con jorobas, ¿verdad? Gente con muchos problemas, muchas actitudes, que de repente nos vamos sintiendo que nos abruma el peso de todo eso. No, el culto público venimos a renovarnos, a inspirarnos, hermanos, y a decir, si hay algo bello y hermoso, está en la presencia de Dios, y Él tiene la última palabra. ¿Cómo termina este capítulo 5, hermano? ¿Alguien quiere leer el último versículo? Es una afirmación. Así es. Así es. Y cuando los capítulo 5 termina, dice Juan, y ellos dijeron amén. Pero eso nos está invitando. ¿Y nosotros qué decimos, hermano? ¿Ustedes qué dicen? Amén, hermanos. Esa es la manera, cuando se expresa un amén en la Biblia, está esperando que el lector diga, yo también me uno. Son millones y millones, pero yo digo amén, me uno. Sí es, así es cierto. Termina con un hermoso canto. Si alguno quiere saber, ¿hay música en el cielo? Sí, hermanos, hay música. ¿El cielo es bonito? Sí, es bonito, hermanos. No es aburrido, no es solo de un tono, ¿verdad? Algunos han dibujado a estar en el cielo, que cada quien va a tener su nube y su arpa, ¿verdad? Ahí va a estar tocando. Esa vida así aburrida, y no, eso no es el cielo. El cielo hay gente, el cielo hay canto, el cielo hay cosas hermosas, hay alegría. Finalmente, hermanos, vean cómo termina el capítulo 5, en un gran estallido de alegría, en un hermoso canto. Y ese sería el título de un sermón, ¿verdad? Cuando el llanto se convierta en canto. Juan, cuando sabe que la historia no tiene sentido, si no se sabe qué hay, llora, pero termina uniéndose al amén y al canto, porque sabe que Cristo es la respuesta. La historia tiene sentido porque el Cordero ha vencido y la ha recuperado y la va a llevar hacia el propósito de Dios. Si hay alguien a quien Dios le ha dado la rienda de la historia, es al Cordero. Y en esta adoración, que concluye con un amén y que nos invita a unirnos en un amén, podemos ver cómo el llanto se convierte en canto. Probablemente algunos de ustedes han estado llorando. Y si se fija alrededor, hay muchas razones de por qué llorar. A veces no vemos que las cosas vayan a mejorar. Están tan demasiadas graves las situaciones que lo único que podemos percibir es un empeoramiento. Pero capítulo 5, 4 y 5 nos dicen, no llores, no llores. El Cordero ha vencido y hay victoria. Que nuestro llanto se convierta en canto en Cristo Jesús. Esa es la invitación, hermano, a cantar un cántico nuevo. Hermano Gilberto, y con eso concluimos. Sí, es una manera de interpretar la expresión al que vive por los siglos de los siglos. Porque es al que está sentado y al que vive por los siglos.
y ahí modifica, ¿verdad?, al cordero. Es una explicación, pero ustedes se dan cuenta que uniendo las dos visiones, capítulo 4, las dos escenas de esta segunda visión, capítulo 4 y capítulo 5, lo que se está diciendo es que la misma adoración que recibe el que está sentado en el trono es la misma adoración que recibe el cordero. ¿Sí? Bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Continuaremos la próxima semana ya con el capítulo 6. Y cuando empiezan a aparecer las cosas feas, hermano, hay que regresar al capítulo 4 y 5. Esa es la idea de Juan. No nos quedemos con lo grotesco. Eso es cierto, pero la realidad última es esta que nos empezó a mostrar Juan desde el principio. Juan va a empezar a bajar, ¿verdad? Pero la realidad está allá. Y hay que mantener todo en la justa perspectiva, en la correcta armonía. Puestos de pie, hermanos, vamos a concluir. Gracias, Señor, por esta palabra de verdad, porque tu siervo experimentó, Señor, en ese momento de adoración, en ese domingo allá exiliado en una isla solitaria a manera de cárcel, esa presencia, Señor, que no puede ser impedida, y se le concedió el gran privilegio de poder llenarse, Señor, de gozo, de alegría, y poder adorar junto con los 24 ancianos, los seres vivientes y los millones de ángeles, sin estar viendo su realidad de hombre exiliado, sino la realidad de que el Cordero nos ha rescatado y nos ha convertido en sacerdotes y reyes en el reino celestial. Gracias, Padre, por compartir esta visión con tu pueblo. Ayúdanos a rendirte el honor semana tras semana, pero también ayúdanos a entender la misión que representa esta gran salvación. Que todo el mundo, que toda criatura, que toda persona pueda recibir la redención, la liberación que hay en Cristo Jesús. Despídenos de esta reunión y que tu santa presencia acompañe a todo tu pueblo desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos reunión, hermanos diáconos, los espero.